Ya ahora que terminen las clases, me voy a comprar un soporte cuando ya no lo precise. Bueno, entonces, decíamos que es importante que entiendan qué es la etapa imperialista, porque dijimos el otro día que explica mucho de por qué las cosas funcionan como funcionan en la economía mundial y la economía de nuestro país. No solo la economía, la política, la sociedad. Ya hace mucho que no hacemos nuestro esquemita de las tres. Vamos a hacer para que se acuerden y lo usen. El imperialismo, entonces, nosotros estamos viendo sobre todo sus aspectos. Vimos la clase pasada los aspectos económicos, vamos a ver hoy más aspectos más relacionados con la política, pero cuando nosotros decimos, bueno, desde el punto de vista socioeconómico, son relaciones capitalistas, este capitalismo que nos acompañó a lo largo de toda nuestra materia continúa, es una sociedad capitalista, pero es una sociedad capitalista, que ya vimos la semana pasada, que a partir de las crisis justamente del siglo XIX y de los cambios tecnológicos, acuérdense que estuvimos planteando, y de las dificultades de este propio sistema, que no es un sistema armónico, sino al contrario, vimos que es un sistema que tiene muchos problemas. A partir de esos problemas entran en crisis que son muy profundas, y la manera de salir de esas crisis es destruyendo, lo que dijimos el otro día, destruyendo fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir? Destruyendo fábricas, destruyendo trabajadores, destruyendo lugares de trabajo. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Está pasando ahora, ¿sí? Entonces, los pequeños empresarios se funden, ¿no? Hoy está pasando en la Argentina, y se concentran los grandes, donde vamos a ver, hoy acaba de subir el precio del pan, pero con las cosas de la luz no va a poder aguantar. Entonces, donde había 100 panaderías, van a quedar 5, esas 5 se van a tornar monopólicas, ¿sí? Este es el movimiento, es decir, a eso se lo llama destrucción de fuerzas productivas, en el sentido, y esto lo dijimos, que es un sistema muy irracional, en donde todo el trabajo que cuesta poner una industria, que es, ya dijimos, una enorme cantidad de riqueza puesta a hacer una industria, con esta dinámica que tienen, donde los que no pueden resistir a la crisis se funden, eso queda destruido ese establecimiento con su maquinaria, con sus trabajadores, etcétera. No lo piensen a escala de Jujuy, que es muy pequeñito, y la panadería, pongo el ejemplo de la panadería porque en Jujuy no hay grandes establecimientos productivos, pero salvo los ingenios, digamos, porque los ingenios ya están concentrados, ¿no? Son grandes monopolios. En Jujuy hay 3, en Salta hay 1, ¿sí? Son grandes monopolios. Pero digo, no lo pongan a nivel de Jujuy, que es muy pequeñito, pónganlo a nivel de toda la Argentina. Se están destruyendo una cantidad grande en este momento de fábricas de autopartes, de fábricas de armadores de computadoras, etcétera, etcétera. Bueno, eso se destruye y solo quedan los monopolios. Lo que pasa es que encima, como es un sistema internacional, quedan monopolios en general internacionales, extranjeros. Bien, y ya dijimos que el problema no es solo que son extranjeros, sino que su lógica no es la de producir y vender, sino sacar un tipo de ganancia, que ya no se llama ganancia, sino interés, ¿sí? El interés financiero, que es la ganancia del que pone el capital, ya no del que hace producir con una fábrica, sino que dijimos es una renta parasitaria, porque se obtiene de solo poner el capital a trabajar, y que absorbe entonces ya no solo lo que nosotros conocemos como plusvalía, es decir, un capitalista que pone una fábrica y tiene una cantidad de obreros, que ya dijimos, que producen más riqueza de la que consumen, de que su salario, y eso es ganancia, ¿sí? En cambio, el imperialismo es un capital que es parasitario, que se va colocando y que absorbe riqueza, ya dijimos, porque los países que lo reciben, los países dependientes,
se obligan con ese capital a entregarle riqueza. ¿Sí? Esto es complicado de pensar, porque, ¿y por qué? ¿Por qué se obligan? Bueno, justamente porque son dependientes. Y ya dijimos, a veces se obligan porque tienen deuda, ya dijimos que la deuda externa es una forma habitual en este momento de contraer obligaciones, porque no es que yo contraiga un préstamo, sino que ese préstamo de dinero, digamos, supuestamente uno va ahora a un banco, pide un préstamo, la obligación que tiene es pagarlo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero cuando uno pide préstamos a los organismos internacionales o a capitales de otros países, en realidad no se obliga solo a devolverlo, sino que enlaza su economía, o sea, se obliga a una serie de cuestiones, ¿sí? Esto quiere decir imperialismo. Esa serie de cuestiones son diversas, ¿sí? En el texto de Laufer y en el de Beo hay una serie de ejemplos. Puede ser exención impositiva, puede ser entrega de riquezas, ¿sí? Puede ser incluso obligaciones militares, ir a la guerra junto con una potencia imperialista, puede ser entregar una parte de su riqueza marítima, ¿sí? O dar permisos para tirar basura o para hacer industrias contaminantes. ¿Se entiende? Es decir, se obliga a hacer cosas que los capitales extranjeros, los países metropolitanos, es como una especie de extorsión. ¿Se entiende? Es decir, no es, bueno, yo voy, pido un crédito y lo pago, no. Yo voy, pido capitales y esos capitales me exigen una serie de obligaciones que en todos los casos implican salida de capitales, salida de riqueza. No de la riqueza que ese capital produjo, sino de riqueza producida en otros sectores de la economía, del agro o de la economía industrial interna. Esto los veo con cara muy perdidos. No es más que lo que ocurre cotidianamente en un país como el nuestro, que es un país dependiente, y ustedes lo conocen. Es decir, ya dijimos ejemplos el otro día. Una dice, viene la empresa tal a invertir en energía. Eso quiere decir que además de comprarle las maquinarias y que no podemos desarrollar acá esa industria, no es que no la tengamos, sino que no se puede porque la obligación es con ese dinero comprar, por ejemplo en China. Además, se obliga la provincia o el país, el que haga ese acuerdo, a otras cosas que a veces, ya les dije, no aparecen en el mismo tratado, además de las cláusulas que aparecen en el mismo tratado, que es que, por ejemplo, se va a importar la maquinaria ahí, que esa maquinaria va a entrar sin impuestos, eventualmente que no se va a controlar si es más contaminante o menos contaminante, etcétera, una serie de seguridades para ese capital. Además, y por otro lado, y aparece como una manera inconexa, que no está conectada, se hace un convenio con una petrolera china para que venga a explotar petróleo de acá. ¿Se entiende? Y entonces justamente así funciona el imperialismo, no aparece directamente conectado, pero nosotros sabemos, porque conocemos la teoría del imperialismo, de que es parte del mismo paquete, digamos, de una relación privilegiada, o estas, como dice Laufer, esferas de influencia. Entonces quiere decir que cuando uno entra en un gran negocio, en un gran negocio con una potencia imperialista, esa potencia exige otros negocios y otras obligaciones. Entonces, eso es lo que se llama que entra en la esfera de influencia, que quiere decir que se obliga no solo con esa empresa monopólica, sino además obliga a su economía a complementarse con la economía del país imperialista. En algunos países, esto lo vamos a ver ahora, cuando es una colonia, esa complementación es país a país, es decir, la India con Inglaterra y con ningún otro, cuando es una colonia.
Pero cuando es como la Argentina, una estructura dependiente, es decir, países dependientes, pero que están todo el tiempo recibiendo capitales de distintas potencias, esas áreas de influencia son con distintos países. Lo que pasa es que siempre hay uno que predomina, que tiene más fuerza, pues es una cuestión política, de fuerza. O sea, si bien es lo que se obliga al ingreso de capitales, es una situación política en el sentido de que esa potencia tiene la fuerza de imponer sobre todo sus intereses y le deja a otros países como lo que le resta. Por ejemplo, uno ve que la Argentina en el siglo XIX está muy enlazada con Inglaterra, pero secundariamente tiene negocios con Francia, tiene negocios con Estados Unidos, tiene negocios con Alemania, pero el que rige el conjunto de la economía es Inglaterra y le deja a las otras potencias negocios que a ellos no les interesan. La Argentina ha ido pasando por distintos, nosotros siempre tenemos la idea de que es con Estados Unidos, ¿no? En general, que tiene una relación más bien de dependencia con Estados Unidos. Es cierto que la Argentina tiene en general una relación de dependencia con los Estados Unidos, pero como tiene una relación de competencia comercial, porque vendemos lo mismo, los Estados Unidos también es un gran vendedor en el mercado mundial de materias primas, sobre todo de alimentos, más que la Argentina incluso, de soja, de carne, todo lo que nosotros vendemos, ellos venden y venden más y no nos compran. Entonces, en general, la Argentina suele enlazarse con países más bien compradores de sus materias primas. Y entonces, en general, con Europa, he tenido relaciones muy estrechas con Rusia y ahora con China, que es un gran comprador de la Argentina, ¿sí? Entonces, en función de... Pero esta manera, esta idea de que, bueno, cuanto más se exporta, más se vende, en realidad lo que más pasa es que sale en capital. Uno tiene la idea de cuanto más vende, la Argentina está mejor. Bueno, en principio los que están mejor son los que exportan. Nosotros no exportamos, ¿no? Ni ninguno de ustedes supongo que exportará mucha soja. No es la Argentina la que exporta, sino los grandes exportadores que obviamente se benefician con los negocios, pero esa riqueza no entra porque para exportar hay que obligarse, ¿sí? Y entonces es parte de estas obligaciones de la riqueza que sale, no entra. Entonces, esa es la explicación de por qué países tan ricos como los países de América Latina, de Asia o de África, en realidad están cada vez más pobres en vez de acumular y estar cada vez más ricos. En general, los discursos de los gobiernos son que están pobres porque el gobierno anterior se robó todo. Muy bien, en general todos los gobiernos roban, digamos, esto es así, pero todos. Pero el problema no es, ese robo es parte del convenio con el capital, digamos. Roba principalmente el capital extranjero y secundariamente los gobiernos que los dejan robar, sería. Pero es un problema de manejo de la economía, no solo de corrupción. Uno tiene, los políticos que no hacen nada, ¿no? Nos sacan, tienen sueldos tan altos y no hacen nada. Esto es cierto, pero es entre lo que puede robar un político y lo que se lleva una empresa monopólica de la Argentina, hay mucha diferencia. O sea, si juntáramos a todos los políticos, si solo robaran los políticos estaríamos bien. El problema es que este robo es como la consecuencia interna de un sistema monopólico que se lleva decenas de miles de millones, ¿sí? ¿No? Un poco. No sé si se entiende, no estoy diciendo que está bien que se roben, lo que digo es que es como una especie de cortina de humo la corrupción, por supuesto que es un horror y que es tremenda, pero es como los ladrones chicos, como los rateros de barrio, ¿no? Lo que se lleva el capital extranjero es decenas de miles de millones de la economía argentina. Y en todo caso, por supuesto, es parte de esos negocios. Por eso estos que roban acá, Laufer los llama burguesía intermediaria, que son aquellos sectores que por ocupar
parte del gobierno, digamos, de los gobiernos o de empresas que permiten enlazarse con el capital imperialista. Y entonces, por supuesto, reciben un pedazo, que es lo que nosotros decimos, hay corrupción, las rutas de Lázaro Báez, digamos, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero eso es burguesía intermediaria, es decir, su principal función no es solo enriquecerse a sí mismo y a los gobernantes, sino enlazar la economía con el capital extranjero, hacer negocios para el capital extranjero. Entonces, esto lo que quiere decir es que estos estados tienen, por eso decimos, incorporado, internalizado al estado extranjero. En vez de hacer política para su propio, para sí mismos, hacen política para el capital extranjero y se los benefician, ¿no? Y en la historia esto ocurre una y otra vez desde que existe una estructura imperialista que es de fines del siglo XIX. Y esto otra vez es muy impactante en el sentido que una y otra vez estamos viendo cómo este discurso de los países modernos y desarrollados que tienen que sostener a estas naciones atrasadas y llenas de indios vagos y enfermos, digamos, y que no sirven para nada, este discurso que todos tenemos y que ustedes tienen tan incorporado, que en realidad son los desarrollados y civilizados y ricos países metropolitanos que se ocupan de mejorar, sería a países como la Argentina, que seríamos subdesarrollados, de políticos ladrones, etcétera, etcétera. Bueno, daría la impresión más bien que es al revés, es decir, nuestros países con sus políticos ladrones, con todas sus dificultades, pero se ocupan de sostener la riqueza de estos países. Quiero decir que es interesante porque siempre se dice que uno de los problemas estructurales de América Latina es la corrupción de sus gobernantes. No sé si han visto que España, que es dueña de gran parte de la Argentina, ahora un poquito menos, pero en su momento fue de gran parte, ahora tiene solamente las empresas de comunicación, ¿cómo es? Las de comunicación, las de gas, las de luz, las de agua, son todas de capitales españoles más los principales bancos, pero no tienen ya la petrolera y la aerolínea, sería, pero bueno, justamente este país acaba de echar lo que no es a su presidente, ¿sí? Por corrupción, así que no es un patrimonio de la Argentina, es un patrimonio, esta corrupción de los gobernantes en la etapa imperialista, por supuesto, que permite, y les exige, ¿no? Tienen que ser muy ricos y tener partidos muy ricos, etcétera, para imponer su poder. Bien. Una de las características que dimos la clase pasada, que estuvimos hablando de esta situación de concentración de la economía, concentración a niveles que cuesta pensar, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos bancos en la Argentina que hay en absolutamente todo el mundo, eso quiere decir concentración, o sea que donde antes había, qué sé yo, nosotros en la Argentina teníamos antes, en principio, un banco estatal por provincia, ¿sí? Además de tener el Banco de la Nación, tenía cada provincia, por supuesto Jujuy, todas las provincias tenían sus bancos. Eso ya no existe más y tenemos bancos que son, hay HSBC que es chino, el ISBC que es chino, está el Santander que es español, está el banco francés, etcétera, ¿sí? Esto es lo que hay, es decir, el mismo banco acá, en España, en Francia, en Inglaterra y en África, ¿sí? Eso quiere decir concentración, ¿sí? Que son los mismos capitales, con los mismos dueños, los mismos accionistas en todo el mundo, donde antes había bancos provinciales, incluso bancos nacionales, privados. Bien, digo por hablar de un tipo de empresa, pero ya hablamos de los
de los celulares, de lo que sea. El mismo celular que tienen hoy ustedes lo tiene un chico que está estudiando Tanganyika, ¿sí? Eso quiere decir es que una enorme concentración de la producción y de la riqueza y una enorme difusión entonces de la dependencia y de la miseria. Es decir, nosotros estamos viviendo en un mundo que por primera vez puede producir, que tal tecnología que puede producir alimentos y objetos para todos. Eso ocurre por primera vez, porque el mundo hasta la década del 60, por ejemplo, no producía la cantidad de alimentos para alimentar normalmente a toda su población. Había un problema tecnológico, además de mal reparto, de desigual reparto, además había un problema tecnológico, no producía la cantidad de alimentos. Ahora produce muchos más alimentos de los que necesitaría para alimentar, pero además una cantidad de bienes como para que todo el mundo consuma. Y nunca hubo en la historia de la humanidad la cantidad de miseria de personas desnutridas, en condiciones de enfermedad y de pobreza como hay ahora. La cantidad de millones y millones y miles de millones de personas en condiciones inhumanas. Entonces, esto es lo que genera el sistema imperialista. ¿Por qué? Porque está la riqueza enormemente concentrada. Si bien la riqueza siempre estuvo distribuida desigualmente desde que hay clases sociales, que no es siempre, ya lo estudiamos, desde que hay imperios, hay clases sociales, la riqueza está desigualmente distribuida, nunca como hoy estuvo tan mal distribuida, porque efectivamente está muy concentrada. Bien, en ese sentido lo que nosotros tenemos que ver ahora es esta característica. Nosotros dijimos, bueno, por un lado la concentración económica y la exportación de capitales, y eso se hace a partir de la división del mundo. Es decir, la particularidad de este sistema es, ¿se acuerdan que hablamos ya casi al final de estos dos rasgos? De que los grandes monopolios y los países imperialistas se dividen el mundo en áreas de influencia. Esto, ¿cómo se hace? De distintas maneras. Ya dijimos que a fines del siglo XIX se hace incluso militarmente, es decir, que dada la tecnología que se desarrolla a fines del siglo XIX, de la segunda revolución industrial, estos países están en condiciones de ocupar militarmente gran parte del mundo. ¿Se acuerdan que esto habíamos dicho? Que las primeras oleadas hasta el siglo XVIII, justamente porque la paridad tecnológica todavía era bastante, ¿no es cierto? Esto de que había tanta diferencia tecnológica entre los pueblos conquistados. Vieron que no siempre tiene la idea de que España conquista América porque tenía más tecnología. Eso no es así de ninguna manera. No la conquista porque tenía más tecnología. En todo caso, estará muy vinculado a haber aprovechado problemas políticos, lo mismo que pasó con la India, que ya lo dijimos, esto que primero se hacen socios y después aprovechan los problemas políticos para adueñarse de todo, pero no era que tenían más tecnología, tenían distinta tecnología en todo caso, pero las poblaciones siempre las aprenden rápido a usar la tecnología del otro, así que eso no tenía que ver. Pero es cierto que a fines del siglo XIX, con la segunda revolución industrial, la diferencia tecnológica se hace importante, en principio porque se inventan armas que son mucho más destructivas, ¿sí? En principio el fusil Mauser a repetición. ¿Qué pasaba con las armas anteriores? En general, es cierto que se peleaba con pistolas contra arco y flecha, pero hasta que cargaban la pistola vos te insertaban con la lanza o con el arco y la flecha. Por lo tanto, las armas de fuego, si bien eran destructivas, no eran tan destructivas antes del siglo XIX. Pero a fines del siglo XIX se inventa el Mauser, y el Mauser es un fusil a repetición. Después vino encima la ametralladora, pero digamos, que también es de principio del siglo XX, y eso, digamos, ya se hacía más difícil con
con lanzas o con arco de flechas, con cuchillos, etcétera, porque permite, digamos, los fusiles, bueno, se podía disparar un poco a distancia y después ponían la bayoneta, ¿no? Y iban a cuerpo, entonces ya ahí más o menos estaban igualados. Pero bueno, lo que justamente permite la revolución tecnológica, la segunda revolución industrial, son armas que no requieren el acercamiento, cañones, ametralladoras y fusiles, y a partir de ahí efectivamente la guerra se convierte en guerras de más exterminio y la posibilidad de conquistar físicamente en todos esos países, y dijimos ahí es donde realmente ocurre el reparto de África, ¿no? Y la pérdida a la población de África de la posibilidad de realizar una parte del negocio, digamos, ya esto lo pierde. Y esto ocurre en gran parte de Asia, en gran parte de África, y dijimos que si bien América, salvo algunos sectores, no es ocupada militarmente, pero efectivamente va enlazando hacia fines del siglo XIX su economía de manera cada vez más profunda con los intereses imperialistas. Y esto tiene que ver con el desarrollo de lo que nosotros llamamos internamente en estos países de gobiernos oligárquicos, es decir, de los gobiernos de las familias de los notables, que tienen interés entonces. Nosotros tenemos esta idea de que por medio de elecciones nosotros decidimos los presidentes, pero eso no es así. En general decidimos qué poderosos, entre 2 o 3 poderosos, digamos, qué poderosos van a gobernar, y esas familias tienen intereses y se van enlazando con el capital imperialista. Esto es la historia de nuestros países. No es que en realidad se decide por medio del voto algún tipo de gobierno, sino que en realidad más o menos son todos menos iguales, y en todo caso lo que tiene que ver con qué grupos económicos están enlazados. A veces son los mismos. Todos sabemos que Fellner y Morales son el mismo grupo económico, ni siquiera hay mucha diferencia, ¿sí? Entonces, a veces son los mismos, con distintos representantes, a veces son distintos y corresponden con distintos intereses imperialistas. Bien, es importante que le den bolilla a esto porque nos saca de muchas ingenuidades en relación a la política. ¡Ay, qué corruptos! ¡Ay, si tuviéramos buenos gobernantes! Pregúntenles a los padres a ver si tienen memoria de algunos gobiernos que no hayan hecho esto. Aún aquellos, por ejemplo, el gobierno anterior que renacionalizó el petróleo, pero se lo hizo entregando una gran riqueza, comprando las acciones de YPF. En realidad YPF se estaba por fundir, entonces lo que hace el gobierno es un rescate de ese capital y le paga a los capitales españoles lo que eso no valía. Y lo mismo hace con los aviones. Es decir, que cuando uno, bajo un discurso nacionalista, estamos renacionalizando la economía, lo que está haciendo es pagándole al capital extranjero que está fundido, digamos, sus pérdidas. O sea, nosotros, por ejemplo, Aerolíneas pagamos 2 veces. Cuando la compran, porque venden los aviones, y entonces la pagan con nuestros aviones, o sea que nosotros pagamos Aerolíneas cuando la vendimos, y la volvemos a pagar cuando la compramos. Una empresa que estaba absolutamente fundida. Y lo mismo pasa con la petrolera. Entonces, esto quiere decir que uno contrae obligaciones. ¿Qué obligaciones contrajo? La de pagar cuando se compra y cuando se vende. Y que salga la riqueza 2 veces. Los veo con caras raras. No sé si no me creen. ¿Quieren preguntar algo? Por ahí no me creen y dicen, ay, esta está haciendo política, ideología, porque hace paro. No es un problema de creencia. Esto, bueno, cualquier libro. A ver, a algunos les parece bien y a otros les parece mal. Yo no digo que nos tiene que parecer. A otros dicen, bueno, así funciona el mundo. Te diría cualquier exportador de armas, responsable de las matanzas tremendas, que te diría, bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer otro.
Por lo tanto, no tiene que ver con la moral. No es si nos parece bien o nos parece mal. Funciona así. Y que funciona así, ustedes lo conocen porque lo ven. Lo que pasa es que el discurso una y otra vez es, ay, es esta empresa que es corrupta y no pagó, no hizo las inversiones. Bueno, pero cuando es esta, y hace 100 años, y ahora, bueno, uno estudia un sistema, funciona así, y no funciona de otra manera. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, las empresas de energía en la Argentina aumentan las tarifas y no hacen las inversiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aumentan las tarifas y no hacen las inversiones, o bajan las tarifas y no hacen las inversiones. Las inversiones no se han hecho nunca. Nunca. Cuando se ha hecho inversiones en sistema eléctrico, las han hecho los gobiernos. Pero las empresas no las han hecho nunca. Entonces es esta empresa y esta otra empresa y esta otra empresa. Si está constatado, porque esto sale en los diarios, digamos, nunca, no se han hecho, ¿qué dice el gobierno? Como las empresas no han hecho las inversiones, ahora hay que aumentar las tarifas para que las hagan. ¿Las hacen? No, ya hace más de 2 años que han aumentado las tarifas y no se han hecho obras significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que...? Bueno, cuando otra vez esté colapsado el sistema, van a decir, ay, no, hay que aumentar más las tarifas, ¿se entiende? Y después van a decir, ay, no se hicieron. ¿Por qué? Porque es capital imperialista y parte del compromiso es que puedan entrar y cobrar tarifas sin hacer las inversiones que dijeron que iban a hacer. Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasó con el sistema de telefonía. El sistema de telefonía, algunos acordarán que todas las casas tenían teléfonos en una época. Bien, entonces se privatizan para que eso que ustedes conocieron de que todas estas casas tenían teléfono, cuando yo era chica no era así, ninguna casa tenía teléfono. La empresa era estatal, era muy difícil conseguir teléfono, entonces el discurso en la época de Menem es hay que privatizar la empresa telefónica para que todo el mundo tuviera teléfono. No se llegaron a hacer la mayor parte de las inversiones cuando la tecnología cambió, se hizo mucho más barata y después desapareció. Y esa empresa se llenó de dinero con todo lo que hizo. Después no hizo nunca las inversiones, jamás. Se reconvirtió en una empresa de celulares monopólica, que es Movistar, que es la empresa que en su momento tenía y de personal, ¿no? Las dos. La que tenía el norte era personal, que era la Telecom, y la que tenía el sur. Bueno, ¿con qué se hizo esas inversiones para hacer celulares que no salen tan caros? Con la plata de las empresas que nosotros habíamos puesto. Esto quiere decir. Pero además nosotros pagamos una telefonía como es monopólica muy cara. Pero no, es la Argentina la que hizo las inversiones para que ellos pusieran sus empresas. ¿Se entiende? Esto es que pagás cuando entran y pagás cuando salen y pagás mientras están. Pagás. Lo que muestra es, esto que decíamos antes, el grado de riqueza que producen los países pobres. Los países pobres, como la Argentina, como Haití, donde todo el mundo se muere de hambre, es lo que hace ricos a los países monopólicos. Entonces, esto supone que, bueno, nosotros no entendemos por qué somos pobres, no, en realidad los pobres son ellos, y nosotros somos muy ricos. No solo nos da para vivir pobremente nosotros, sino para que ellos sean muy ricos. Entonces, es lo que estamos estudiando es cómo se hace. Bien, entonces decíamos, por un lado, esta posibilidad de la invasión directa a fines del siglo XIX y esta ocupación de todo lo que había quedado sin ocupar y en aquellos países que no pueden ser ocupados, ya dijimos como América Latina sobre todo, quedan como países bajo la esfera de influencia sin estar ocupados militarmente. Entonces dijimos que esto genera un mundo que tiene 3 categorías, las vimos el otro día, pero las voy a volver a repetir porque porque las dijimos muy rápido, de países coloniales,
países semicoloniales y países dependientes. Desde el punto de vista ideológico, por un lado lo que hay es un gran desarrollo científico-tecnológico. Fíjense qué interesante. Que este desarrollo científico-tecnológico es el más desarrollado de toda la historia de la humanidad, está principalmente centrado en el desarrollo de los negocios monopólicos. No está completamente distribuido, con el tiempo se va distribuyendo un poco más, nosotros ya tenemos todo teléfono, digamos, pero mucho antes se desarrolló las armas, los aviones, los tanques, los submarinos, todo eso del principio del siglo XX, ¿sí? Las cloacas, la posibilidad de ciertas curas, todo eso secundario, por ejemplo, a los misiles. Hubo antes, cuando la mayor parte de la población no tenía ni luz, ni agua, qué sé yo, ya había bombas que volaban, ¿sí? Que es desde la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda se perfeccionan, te logran, ¿no? Mandar, bueno, ahora ya te logran mandar un cohete desde un continente a otro, pero en su momento por lo menos cruzar un mar, ¿no? Cruzar el Canal de la Mancha, ese tipo de cosas, bombardearte a distancias. Y eso se pudo mucho antes que que las vacunas. ¿Sí? Las vacunas son todas del siglo XX. Ya a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, había una cantidad de guerras, de armas muy tecnológicas, ¿no? Los submarinos, hay que tener mucha tecnología para tener, y no había vacunas. Para entender cómo y cuándo hay vacunas y sobre qué enfermedades, no las que más se precisan en general, sino aquellas que pueden pagar. Todos sabemos que hay muchísima más inversión sobre el cáncer que sobre el dengue, porque el dengue es una enfermedad de los países pobres, o sobre el ébola, es un total mata africano. Ahí son muchos, y encima no tienen nada que hacer. Entonces es muy interesante cómo esto está distribuido de manera que tiene que ver con la inversión de capital. La industria farmacéutica, para que tengan una idea, deja casi tanto dinero como la industria armamentista. ¿Pero por qué? Porque digamos, hay un acceso diferencial a los remedios. Los más pobres prácticamente no tienen acceso a los remedios. Los más ricos concentran entonces un negocio que es fabuloso. Bien, decíamos entonces, por un lado, el desarrollo científico-tecnológico, desarrollo de armas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo, fíjense, con toda esta ciencia, desde el punto de vista de las ideas, uno de los elementos que más se desarrolla es el racismo. ¿Sí? Ya lo están viendo ustedes. Es decir, esto lo vimos el otro día, explicaciones sofisticadas, explicaciones complejas de por qué los oscuros son inferiores. Ese sería el corazón del racismo. ¿Por qué se puede explotar como animales a las poblaciones que no son blancas? Y son explicaciones sofisticadas, explicaciones además que se llevan al extremo en la Segunda Guerra Mundial, también lo van a ver en los prácticos, cuando sirven como de argumento para planes de exterminio. Es decir, esta diferencia racial es usada
en el caso de Alemania, no solo con los oscuros, que también es, o sea, hay una idea más generalizada de esta política de los alemanes con los judíos, pero en realidad la política alemana no fue solo con los judíos, sino en realidad con todos los que fueran diferentes, ¿no? Y hay todo, por supuesto, exterminio también de población oscura, de distintas oscuridades, digamos, que por supuesto vivía en Alemania o en cualquier otro lado. Entonces es muy interesante cómo en un momento donde la ciencia permite conocer tan profundamente, genera un argumento tan absurdo, como que el color de la piel puede generar alguna otra diferencia, ¿sí? Es un argumento completamente anticientífico, digamos, como si yo ahora les dijera no coman carne que los pone violetas, qué sé yo. Es una cosa absurda, ¿sí? No hay ningún tipo de posibilidad de demostrar científicamente que eso es así. Sin embargo, la ciencia tomó argumentos falaces y demuestra, entre comillas, esta situación tan absurda de que el color de la piel genera personas distintas, ¿no? Con distintas capacidades, con distintas funciones, que admiten distintas cosas. Bien, entonces es muy interesante esta paradoja de la época que estamos viendo, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que llega, yo decía, bueno, un extremo es los campos de exterminio del nazismo, pero otro extremo es lo que están viendo los prácticos de los zoológicos humanos, ¿no? De esta función de la ciencia de hacer creer a la población civilizada y culta de Europa que había personas que eran animales. Es muy interesante, sí. Ahora salió una película que es El Gran Showman, que no sé si la vieron. No. Está vinculada con los zoológicos humanos. Ah, qué bueno. Vi que había... El texto representado en esa película. Ajá. El Gran Showman se llama, literalmente. Sí, hay otra película también que se llama La Venus Negra, que ya muestra esto, ¿no? De una mujer mostrada, que es un caso real. Efectivamente, bueno, ¿qué está pasando por la tele? El Gran Showman se llama. No, es Netflix, pero también. Ah, Netflix. Las redes, digamos. Ajá, bueno. Efectivamente, es muy impactante. Digo, para los viejos, ustedes en general, como han visto tantas cosas, se asombran de pocas cosas. Porque claro, este mundo es un mundo ya que uno no se asombra de nada. Pero para nosotros es muy impactante pensar cómo se hizo para hacer creer. Nosotros sabemos, si ustedes están estudiando comunicación, es muy interesante cómo se hace para inducir que grandes masas piensen cosas que son absurdas, ¿sí? Estaba mirando una serie el otro día, esta moda que también hay acá de que no hay que vacunar a los chicos, ¿no? No sé si han visto que hay una moda de que las vacunas son malas, que no hay que vacunar a los chicos, es una cosa tremenda porque gran parte de las grandes epidemias de la humanidad se han logrado controlar justamente por las vacunas. O sea, si hoy, cuando yo era joven, por ejemplo, ustedes no tienen ni idea, había una enfermedad llamada polio, una cantidad enorme de chicos de la edad de ustedes con muletas, una enfermedad que generaba parálisis infantil. Y entonces muchos compañeros, una cosa como si yo les dijera, bueno, acá había 20, 30 chicos con muletas, era una incidencia tremendamente grande. Eso no existe más ahora. Digamos, eran más o menos grandes, era gente más grande que yo, una mayor parte. Y algunos que todavía vemos con paralíticos son de esos, pero digamos, hoy no ocurre. Por supuesto, la viruela, cosas que mataban a miles y miles y miles, que no sabemos ni qué son, ¿sí? Ni que hablar de algunas enfermedades de la pobreza que habrán vuelto, pero que de todas maneras, en otra época, por ejemplo,
En todas las familias había gente con tuberculosis, era una cosa muy contagiosa. Bueno, hoy es parte de los sectores de más pobreza y muy asociado con el SIDA. Digamos, durante mucho tiempo desapareció. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo lograron que una parte de la población crea que es bueno no vacunarse? Que además no solo, si sus hijos sobreviven, no los vacunen y sobreviven, van a sobrevivir. El problema es que, porque desarrollan inmunidades por otro lado, pero el problema es que contagian a todos los otros pibes que no tienen las mismas inmunidades. ¿Cómo lo logran? Esto es lo que ustedes van a estudiar, entre otras cosas. ¿Cómo se hace para que la gente crea cosas que son absolutamente incomprobables? Entonces, este elemento del racismo, que es absolutamente nuestra vida cotidiana, nosotros lo conocemos, el profundo racismo que hay en todo el mundo, y que se va reciclando con distintos, no digo negro de piel, digo negro de mente, ¿no? No es una cosa que uno escucha. No digo, no digo, es un negro, no digo negro, es negro de mente. Bueno, ¿qué quiere decir ser negro de mente? ¿Cuál es la diferencia entre un negro y un blanco? ¿Qué quiere decir ser negro de mente? O sea, efectivamente los argumentos racistas, que acá muchas veces se hacen con ascripciones serias, son los bolivianos, lo que sea. Es muy interesante porque sería imposible demostrar de manera científica que hay alguna diferencia. El genoma humano es igual en todos. Eso es muy interesante, porque eso es un descubrimiento muy reciente, pero que viene a comprobar algo que todos sabíamos antes. Y sin embargo, los discursos racistas son permanentes todavía en la vida cotidiana. Préstense atención a ustedes mismos. Bien. Por supuesto siempre es el otro, ¿no? Pero porque justamente está la necesidad de crear un otro, y ese otro que sea atacable, que sea explotable. Sobre todo, esto que es la denigración por supuesto cumple distintas funciones, pero está al servicio sobre todo, de la explotación, ¿no? De hacer que trabajen. Lo de los zoológicos humanos es una consecuencia. O sea, se mostraba como animales a una cantidad pequeña de personas de todas maneras para poder hacer trabajar hasta la muerte a millones, ¿sí? Cumple una función ideológica, pero el problema no era que los mostraban como animales, ese no era el problema. Además, eso es tremendo, pero ese no es el problema, sino que se encontró maneras, una vez abolida la esclavitud, de hacer trabajar como esclavos a millones, a miles de millones. Y esta manera es, digamos, generar una situación de animalidad. Entonces, no lean lo de los zoológicos humanos como, ¡ay, qué tremendo los zoológicos humanos!, como una cosa extraña, porque el problema no eran los zoológicos humanos, era pasar a la situación de animalidad a millones de personas para que realizaran trabajo y generaran riqueza para esos europeos que tenían esos palacios, esas casas, esas calles, esos autos. ¿Tá? Ese es el problema. Sí. ¿Cuál es la película que recomendó? La película, dijo la compañera, yo no la vi. Hay una que se llama La Venus Negra, que también está. Una película de hace un par de años. Bien. Entonces, una de las cosas que va a plantear Laufer de este sistema, que tiene estas características que estamos viendo, que se reparte el mundo, es que una vez repartido el mundo, esto genera 3 grandes conflictos en general. Y es interesante porque toda la historia, lo damos por esto, porque toda la historia del siglo XX hasta ahora puede ser organizada en estos 3 conflictos. Siempre aparecen los 3 juntos, pero hay alguno que predomina. Estos 3 conflictos son el conflicto que hay en el capitalismo, porque el capitalismo se ha expandido a escala mundial. Y es el conflicto que ya vimos con Pla entre los obreros y sus burguesías,
¿sí? Que ya dijimos que en algunos casos permitía el avance en las reivindicaciones, y todo avance en las reivindicaciones quiere decir quedarse con una porción más de la riqueza que se produce. Entonces en Europa vimos cómo la clase obrera y de Estados Unidos lograron una serie de reivindicaciones y quedarse con una porción más de la riqueza. Pero al expandirse el capitalismo a escala mundial, esas desigualdades y ese mismo conflicto que llamamos conflictos verticales, porque son conflictos, digamos, entre las clases que se entienden como bajas y altas, nosotros no hablamos así porque nadie es bajo y alto, sino entre las burguesías y el proletariado, se extiende a escala mundial y produce, digamos, habla Laufer habla de los primeros conflictos, habla de la Comuna de París, como los obreros sí logran, pero también habla de las luchas en Estados Unidos y la enorme represión del movimiento obrero en Estados Unidos. Entonces habla de los mártires de Chicago, que es, digamos, lo que da origen al 1 de mayo. Es decir, esta idea de grandes matanzas de obreros luchando por sus derechos. Esto ocurre, y él va a hablar también en la Argentina, de la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica. Nosotros también tenemos en Jujuy una serie de hechos de represión muy fuertes, en tanto los obreros reclaman en este conflicto, que es el conflicto general del capitalismo, el de los obreros y las burguesías luchando por el reparto de la riqueza generada por los obreros. Porque no digan, bueno, se pelea. Bueno, no es que se pelean, el problema es que pelean por el reparto de una riqueza que genera un solo sector. Y en la medida en que logra ganar, logra quedarse con un poquito más de esa riqueza, en la medida que pierde esa riqueza. Las consecuencias para el conjunto de la economía, porque ya sabemos que cada vez que pierde baja el consumo, y cuando baja el consumo se entra en crisis. Por eso decíamos que este sistema es irracional, porque se basa en que los obreros ganan menos, pero en cuanto ganan menos, colapsa el sistema en su conjunto. Bien, primera, entonces es este conflicto, que es el conflicto capitalista. Pero a este conflicto se le van a agregar dos conflictos más que organizan también el mundo. Uno es el conflicto interimperialista. Y lo conocemos bien, este conflicto, porque es el conflicto de las potencias entre sí por el reparto del mundo. Lo vemos todos los días. ¿Sí? Nos queda bien claro en Siria. China y Rusia, por un lado, apoyan a unos sectores del gobierno sirio, Francia, Inglaterra, Estados Unidos a otro, y todos bombardean a Siria. ¿Sí? No es que bombardean a Rusia o Estados Unidos, no. Se reparten el mundo en Siria. Lo conocemos bien. Se reparten el mundo en el Oriente, ¿no? Ahí hay una disputa entre un Israel que es un imperio, pero que además defiende los intereses norteamericanos, etcétera, con otros países. Bueno, ¿y dónde se pelea? En Medio Oriente. ¿Sí? Esto es una disputa interimperialista. La guerra es la forma extrema. Muchas veces no aparece como guerra, aparece como problemas internos de los países, ¿no? Y entonces los otros intervienen para salvaguardar la democracia, que es la excusa por la cual Estados Unidos interviene en Siria, que tiene un gobierno autoritario y entonces tienen que garantizar la democracia. ¿Cómo garantizar la democracia? Bombardeando. Bastante. Muchas veces se da por medio de golpes de Estado, por intervenciones militares, esa intervención se da entre guerras entre los propios pueblos. En el siglo XIX, principios del XX, eso es muy habitual, sobre todo en América Latina, donde están formando los estados nacionales, donde todavía no hay países, se están formando, y una serie de guerras que tienen que ver con
la disputa por áreas estratégicas. ¿Sí? Ya dijimos, desde que empieza el petróleo, lo dijimos la clase pasada, se pelea por el petróleo. Entonces hay una guerra tremendamente cruel entre Bolivia y Paraguay en la década del 30, que es la lucha de compañías norteamericanas con compañías inglesas por una zona del petróleo. La zona del Chaco paraguayo es una zona de petróleo. Entonces, hay otra guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Hay una serie de guerras que tienen que ver entre países que no tienen problemas entre sí, pero que están como representando los intereses de distintas potencias. Y es muy importante esto porque efectivamente genera un gran sufrimiento para los pueblos por intereses que no son propios, ¿no? El caso para la Argentina más claro de eso es la guerra con Chile, que no llegó a producirse, porque estuvimos al borde en la época de la dictadura. En 1978, 1980, la Argentina estaba a punto de ir a la guerra con Chile. ¿Qué problema íbamos a tener con los chilenos? O sea, independientemente si me parece bueno o malo el fútbol, nos gusta como son, no tienen mal carácter, buen carácter, en realidad no hay, digamos, ningún conflicto que implique ir a la guerra. Los conflictos limítrofes, que en general son los que se aluden, se resuelven de manera diplomática en general. Y sin embargo, digamos, había un conjunto de la población que iba a ir a la muerte con un país con el cual no tiene grandes problemas, porque no puede decir, bueno, pero los chilenos nos roban las islas. Bueno, peor es el capital extranjero que te roba no solo las Islas Malvinas, sino además la Patagonia, etcétera, etcétera. No haces nada. Entonces, las formas del reparto del mundo son diversas, pero existe reparto del mundo entre las potencias. En grados extremos se producen las guerras mundiales. ¿Sí? Las dos guerras mundiales, la primera guerra, por eso Veo va a llamar a toda esta etapa el gran trastorno. Es decir, cómo con el imperialismo el mundo entero se vuelve un escenario de guerra. Y ya no hay guerras que estén por afuera del imperialismo. Todas las guerras van a ser guerras por el reparto del territorio. Porque dicen, bueno, ¿por qué una vez que se lo reparten no queda así? Porque siempre, como todo tiene su historia, las potencias surgen, se desarrollan y se debilitan. Entonces, las que se debilitan quieren conservar sus territorios y las que se fortalecen no tienen la cantidad de territorios que consideran necesarios, por lo tanto, van a la guerra para conseguirlos. Esto es así. Por lo tanto, todas las guerras que nosotros vemos, por supuesto las dos guerras mundiales, y queda claro además que son por el reparto del mundo, porque una vez terminada la guerra se reparten el mundo otra vez. No es que no, se hacen tratados de paz que se hacen en general en Europa después de la Primera Guerra. Yo no voy a avanzar demasiado con las guerras porque la tienen en la bibliografía y se estudian, no tienen mayores complicaciones. Empieza la Primera Guerra en 1914, termina en 1919, se utiliza una guerra sobre todo en territorio europeo, pero que también toma territorios en África y en Asia. Y cuando termina esa guerra, termina con tratados que se hacen en Europa, pero que se reparten áreas de África, de Asia y de América. Lo mismo pasa con la Segunda Guerra Mundial, es decir, una vez que termina, se dan una serie de conferencias donde entre aquellos que representaban a las potencias más importantes se dividen literalmente el mundo. Entonces queda claro que esta contradicción es una contradicción que funciona todo el tiempo y la podemos ver, ¿sí? Que no es algo que ustedes van a poner esa cara de extrañamiento, porque efectivamente lo que vemos es las potencias dividiéndose el mundo. Se lo dividen mientras pueden, por medios económicos. Hay una cantidad de guerras financieras o económicas que tienen que ver con
con mecanismos que son económicos, subir el dólar, bajar el dólar, fortalecer el euro, esto que hace el Estado chino es subsidiar todas sus producciones, inundar todo el mundo, es una guerra económica, es decir, China, gran parte de su estrategia de dividirse el mundo es inundar el mundo con bienes producidos por ellos, en gran parte subsidiados por el Estado. Entonces, efectivamente, las empresas tienen costos más bajos y destruyen las empresas que producen con costos normales, ¿sí? Eso se llaman guerras económicas, y ocurre todo el tiempo. Además, con el espionaje se roban la tecnología, esto también lo conocemos por las películas, ¿no? Muchas veces estos de Misión Imposible. Las de Misión Imposible son siempre una bacteria rarísima, etcétera, etcétera. ¿Pero qué son? Es un monopolio de armas. Esto además es el grado de fragilidad que tiene nuestro mundo. Es una empresa que produce un arma secreta para hacer la guerra, pero es una empresa privada a la cual le roban otras empresas que quieren tener ese arma, ¿no? Y entonces ellos se tienen que ocupar por la seguridad del mundo, digamos, porque no es la seguridad del mundo, sino los intereses de una empresa monopólica. Lo que pasa es que en la película nos lo venden como la seguridad del mundo. Si quisiera la seguridad del mundo, no inventarían esas armas, sería. Pero digo, esos son monopolios armamentísticos contra monopolios armamentísticos y se roban los secretos. ¿La conocemos? Eso es, todas las películas de espionaje ahora son así. Y esto dice, bueno, es como se llama, Liam Neeson contra las mafias estas que de los rusos, ¿vieron esto de los muertos, ¿no? De los rusos, de los yugoslavos, etcétera. En realidad estas mafias son formas nuevas de capital que existen en países donde, digamos, las empresas no han crecido de la manera en que crecen acá, qué sé yo, pero son esto que se llaman mafias, son en general, bueno, grupos económicos, que disputan con otros grupos económicos el territorio. Todo lo que vemos, siempre por supuesto, como los norteamericanos son los que hacen la película, así como en una época, en la época de las películas de cowboy, ¿quién eran los malos? Los indios eran malos, crueles, te sacaban la cabellera, violaban a las mujeres rubias, etcétera, etcétera. Bueno, ahora los demás son todos mafiosos, crueles y villanos, pero en realidad es monopolio contra monopolio, punto. Y se ve bien en las películas, o sea, si uno le saca un poco esa, la pinturita de arriba, le descascara un poco, se ve bien esta lucha interimperialista. Bien. Sí, esta no explico más porque la conocemos bien. Y la tercera, que también conocemos, pero la tenemos menos explicada, es el conflicto entre los pueblos y naciones oprimidas por el imperialismo contra el imperialismo. En general, las tres aparecen combinadas. Esta se entiende cuál es. Es aquellos lugares conquistados contra las potencias que lo conquistan. Muchas veces aparecen como guerras de liberación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, hasta la década del 80, sobre todo, y una serie de revoluciones en prácticamente todo el mundo que dejan el mundo como es hoy. O sea, nosotros no conocimos tanto este mundo que yo les cuento todo repartido, este mapa africano y asiático, todo con colonias. Nosotros ya no lo conocimos, ¿sí? Yo un poco más que ustedes, porque cuando yo era chica fue la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Bueno, la guerra de Corea no había nacido, pero digamos, hubo una serie de liberaciones en África que son cuando yo era chica. Pero ustedes conocieron más o menos este mundo, que es un mundo donde casi no hay colonias. O sea, es muy interesante este proceso donde en poco tiempo, digamos, entre la vida de los abuelos y la vida de ustedes, o de los abuelos, de los bisabuelos de ustedes, pero en 40, 50 años un mundo que estaba completamente repartido entre colonias,
quedó en este mundo que conocemos hoy, que es un mundo donde prácticamente no hay colonias. Y nosotros dijéramos, bueno, en América Latina está Puerto Rico, Belice, hay una que se llama San Martín y las Malvinas, punto. ¿Sí? No hay colonias. En Asia, bueno, algunas que quedaban recientemente como Hong Kong, todo eso ya se devolvieron, o sea que prácticamente no hay colonias. Lo mismo pasa en África, ¿no? Son todos países independientes. Entonces, este proceso gigantesco de descolonización es sobre todo de fines de la Segunda Guerra Mundial. Y se conoce así como proceso de descolonización. Nosotros no vamos a llegar a verlo, pero lo tienen en la bibliografía, en algún momento lo quieren leer, está en las cartillas. Que es un gigantesco proceso de revoluciones, del cual la más importante en América Latina es la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana, nosotros ya dijimos, Cuba era hasta 1957 una semicolonia norteamericana y hace una revolución de independencia y queda como un país independiente. Entonces, es el más conocido, digamos. Es un gigantesco proceso de revoluciones anticoloniales, como había sido, y esta lo conocen no porque lo hayamos visto acá, en el siglo XIX en toda América Latina, un gigantesco proceso de revolución de independencia. Bueno, esto pasa en el resto del mundo a mediados del siglo XX. Muy bien. Pero el imperialismo se encarga, digamos, de reenlazar lo que ya no puede estar ocupado militarmente. También tiene bibliografía sobre eso, pero bueno, no vamos a llegar a verlo, es una pena. Estos conflictos van en general siempre juntos, es decir, como vemos en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana hace su independencia, su revolución de independencia y al mismo tiempo resuelve sus relaciones capitalistas y entonces hace una revolución socialista. Y lo mismo pasa en distintos sectores de Asia, en Corea, en Vietnam, donde junto con sus revoluciones de independencia resuelven el problema burguesía-proletariado. En China, en general, en todos los donde se intentó resolver eso, después se volvió para atrás. Es decir, hoy no hay países socialistas en el mundo, aunque algunos se siguen llamando socialistas, como Cuba, China o Corea del Norte, pero en realidad cuando uno mira, en realidad hay capitales, exportación de capitales. China es una gran potencia capitalista, a nadie le cabe la menor duda, aunque se sigue llamando República Popular, es decir, sigue conservando como una estructura política diferente, pero es una enorme potencia capitalista. Pero, digamos, en un momento, estas grandes luchas, digamos, tratan de resolver estos dos conflictos. Y en todas esas luchas se meten los países imperialistas tratando de volver a repartir el mundo. Entonces, cuando uno ve este siglo XX, sobre todo, tan convulsionado por las guerras, esas guerras se pueden organizar en estos tres grandes conflictos. Entonces Laufer va a hablar sobre todo de las dos primeras grandes oleadas que van a intentar resolver este y este, ¿no? Y entonces habla de la primera oleada a principios del siglo XX, habla de la Revolución Rusa, de 1905, de la Revolución China, de la Revolución Mexicana, porque efectivamente uno lo que empieza a ver es que no bien se desarrolla el sistema capitalista, estos conflictos se empiezan a expresar y empiezan las luchas contra el sistema. O sea, tiene un elemento que es bastante interesante, que es un sistema de opresión que es contestado desde su inicio a lo largo de todo el mundo. Entonces, ustedes van a ver esta serie de revoluciones que se van haciendo desde Rusia hasta México, ¿no? Este es el interés que tiene para nosotros, y Laufer además va puntualizando la expresión de estas oleadas en la Argentina también. O sea, también en nuestra historia se ven cómo se intenta resolver el problema de la opresión, que
la Argentina se convierte en un país ya oprimido por el imperialismo. En el mismo momento que la Argentina es Argentina, la Argentina termina de ser Argentina en 1880. Hasta ese momento no existía, digamos. Bueno, hizo esta cosa que se llama Confederación Argentina con la Constitución en 1853, pero en realidad sigue la guerra y Buenos Aires no se incorpora completamente hasta 1880. Y en ese momento ya la Argentina está sumamente enlazada, sobre todo con el capital inglés. Entonces, esta es la característica de casi toda América Latina, que se construyen como países cuando ya no pueden serlo. Se construyen como países cuando ya tienen adentro el capital extranjero, los grandes negociados, etc. Entonces, va mostrando Laufer cómo en todos estos países hay una contestación e intentos de recuperar, sería la soberanía. Hasta acá, preguntas. Los veo así. ¿Quieren decir algo? Si les parece que nada más, díganme, porque es importante que podamos discutir si hay cosas que les parecen que no pueden ser así, que les estamos mintiendo. Ya les digo, una cosa es que nos parezca bien o mal. O sea, en ningún lado, vean, qué sé yo, las películas, el Lobo de Wall Street, el Lobo de Wall Street, las que quieran, las películas que hayan visto, hablan sobre estas cosas. Algunas hablan como si esto fuera natural, bueno, es así y no hay otra posibilidad, y es una manera de pensarlo, por supuesto. Nosotros no estamos diciendo ni que está bien ni que está mal, decimos funciona así. Las grandes riquezas que circulan por el mundo funcionan así. No estamos diciendo si nos parece bien o mal. Bueno, por cómo hablo ustedes supondrán que a mí me parece mal, pero de todas maneras no se trata de que nos parezca como nos parezca, sino de conocerlo. Y lo que es interesante es ver que efectivamente funciona así y que la lógica del capital es una lógica que es implacable, es decir, que no, que en función de sus intereses no tiene problemas morales, o sea, no se trata de una cosa de moralidad. La lógica del capital sí tiene que, bueno, porque es rentable envenenar toda la naturaleza, lo hace, y no es un error, es una manera de trabajo, ya lo conocemos. Sí, para desarrollar es rentable la minería, o sea, el cielo abierto es rentable, se acabó. Y entonces uno dice, bueno, pero eso genera, ¿no? ¿Por qué en la Argentina hay minería a cielo abierto? Bueno, porque genera trabajo para un conjunto de la población. Lo que es interesante es que esto que es cierto, pero es cierto para un conjunto, porque saca trabajo a un conjunto grande de la población. El problema es que no se conectan. Es decir, para que esa empresa haga cielo abierto, la Argentina, entre otras cosas, tiene que permitir la contaminación de las aguas, o el desvío, o el uso del agua, que es lo que va a pasar ahora con el agua de la Puna y el litio. Y entonces va a haber miles de productores que no van a tener agua, pero no se conecta. Hay sequía. Bueno, no, en todo caso habrá un ciclo de sequía, pero si vos miles y miles y miles de litros de agua por minuto, como usan todas estas producciones de la minería, la usás para otra cosa, bueno, está claro. Entonces, es interesante porque en general se da como una cosa de la naturaleza. Bueno, el agua está así, etc. Nosotros ya sabemos el grado de deterioro de las condiciones ambientales que tenemos en nuestro conjunto, y que tiene que ver con la lógica del capital. Entonces, nos parecerá algo de la naturaleza o nos parecerá un problema político. En general, tiene un costado político, porque
ya lo dijimos, y lo dijimos el otro día, para que funcione el capitalismo tiene que tener un Estado que lo defienda. No puede desarrollarse el capitalismo, es un problema meramente económico. Bueno, es rentable. Bueno, pero para que esa rentabilidad exista, como es una rentabilidad diferencial, es yo concentro esta riqueza acá y de algún lado sale. Como lo que yo veo es que se concentró acá, no junto con que de algún lado sale, pero de algún lado efectivamente sale. Entonces, para sostener ese régimen de enorme desequilibrio, se necesitan los estados. Nosotros creemos que el Estado trabaja para todos y lo necesitamos para que trabaje para todos. Y es cierto que el Estado en países como la Argentina, por ejemplo, garantiza la educación, la salud, etcétera, etcétera. Muy bien, pero más garantiza, o sea, es muy interesante cómo esa es la manera de justificar su existencia. Todos necesitamos el Estado para que garantice la salud, la educación, la justicia, etcétera, etcétera, la limpieza de las calles, pero lo que sobre todo garantiza es esta apropiación desigual de los recursos. Además de todo lo demás, bueno, para que lo aceptemos sería, garantiza estas otras cosas. No solo para que lo aceptemos, sino porque además la gente pelea mucho para que así sea. Cuando nosotros hacemos paro, ¿qué estamos haciendo los docentes universitarios? Defendiendo que haya universidad pública. Porque si no decís, bueno, solo vas a servir para que hagan minería a cielo abierto, por lo menos que haya universidad pública, nosotros podamos enseñar esto y algún día no permitiremos que haya minería a cielo abierto. Pero es parte del mismo paquete, es decir, necesitan de estos estados para, digamos, cuidar los intereses del capital. En el caso de los estados imperialistas, para cuidar los intereses de las empresas monopólicas imperialistas. En el caso de los intereses de los gobiernos, de los estados, de los países dependientes, igual, para cuidar los intereses de las empresas monopólicas, que están, como verán, bien cuidadas por sus propios estados y por los nuestros. Todos nos dedicamos a protegerlos. ¿Cómo no van a estar bien, digamos? ¿Cómo no van a crecer y ser tan prósperas si efectivamente están custodiadas por todos los estados, los dominantes y los dependientes? Entonces me dice, ¿cómo no se ejercen los controles? Porque estos gobiernos no están para ejercer controles. Parte del compromiso es no ejercerlos, es cuidarlos. Bien. ¿Preguntas? ¿Exclamaciones? Pueden llorar si quieren. No quiero empezar con porque nos queda todo el tema de las guerras y las crisis, pero no voy a empezar ahora porque no vamos a tener tiempo pero sería importante, tenemos que, ahora que tienen hasta el viernes y que hasta el sábado, y que además ya estamos sobre el parcial, o sea que les vendría bien leer antes, que se fijen, así el sábado podemos trabajar sobre este tema de la relación de las guerras y las crisis, de entender la crisis del 30 es muy interesante porque nos permite entender las crisis actuales y poder verlas venir. La historia no predice como una bola de cristal, pero permite predecir. Nosotros en general sabemos, los economistas, los historiadores, en general sabemos qué es lo que va a pasar y por qué. No nos toma de sorpresa. Es muy interesante como, por ejemplo, en la década del 30 uno ve, y esto lo dice, veo la crisis, los economistas no la ven venir y dicen que no hay crisis, están en el medio de la crisis y dicen que ya se va a pasar. Y fue muy interesante porque en la crisis del 2008, que es una crisis muy profunda mundial, se decía lo mismo. O sea, es muy interesante porque uno dice, bueno, ¿para qué estudiamos historia? Para no repetir los errores del pasado. Olvídenlo, los errores se repiten. De hecho, todo lo que estamos viendo ahora en la Argentina ya pasó. Los historiadores lo escribimos, están los libros, no sirve para no volver a hacerlo. En todo caso, sirve para saber por qué está pasando lo que está pasando.
y no sirve para que no se repita en general, porque la historia no es patrimonio de los pueblos. Entonces no ha servido demasiado por ahora como vacuna, sirve en todo caso como diagnóstico. O sea, podemos saber qué está pasando bastante bien. Por ejemplo, esto de que se disparó el dólar es una mentira. No se disparó. No. Elevaron, que es otra cosa. ¿Sí? Para estas cosas, no sé, lo elevaron para qué y por qué también ya lo sabemos, porque ya es como una constante, ¿no? Ya el imperialismo tiene ya como 150 años y por lo tanto sabemos bien cómo funciona. Entonces, es interesante porque el conocimiento, así como les decía, bueno, así como la gente sabe que el cigarrillo trae cáncer y sigue fumando, todos sabemos que el imperialismo hace estas cosas y se lo seguimos permitiendo. La ciencia no sirve para evitar la mayor parte de los males, pero por lo menos sirve para saber qué pasa, lo cual tiene su interés, ¿sí? Bueno, no es un problema de castigo divino, sino es un problema de dinámica social. Bueno, entonces lo que les decía es que sería interesante que para la clase que viene traigan las cosas bastante leídas, porque además es la última que vamos a tener antes del parcial, entonces resolvemos los problemas que tengan ahí. Pero no es clase de consulta, es clase. Terminamos con la semana 8 y le damos una vueltita. Eso el sábado que viene. Y si necesitan clase de consulta, piden. Y si quieren hacer preguntas por el Facebook, pregunten. ¿Estamos?